Así que vamos a pasar al gráfico semanal. Acá tenemos Bitcoin en gráfico de semanas, que hace ya bastante que no lo vemos. Quiero ver cuándo fue la última vez que se lo compartí en el canal de Telegram. Me parece que fue justamente la semana pasada, el lunes o el martes de la semana pasada, así que ya hace bastante que no estamos revisando. Y bueno, nos viene bastante cómodos. En general, bueno, acá nos muestra el indicador que la tendencia alcista es bastante fácil verlo, ya desde finales de 2022, principios de 2023, la tendencia es claramente alcista. No hay indicio de reversión en el largo plazo, así que ahí no hay ningún problema. La fuerza es creciente, eso significa que las medias se están ampliando, lo cual obviamente es positivo, por lo menos para el corto y mediano plazo. Fíjense que acá lo que tenemos en Bitcoin es un claro canal alcista. Vamos a marcarlo, a ver, teniendo en cuenta los máximos. A ver si se adapta bien. Es un canal que veníamos analizando hace bastante ya. Hace más o menos desde mediados de abril que estamos viendo este canal, que resultaba bastante interesante, sobre todo después de esta falsa ruptura del mínimo que hizo en torno a los $75.000. Y fíjense que esto es un movimiento que nosotros estábamos viendo hace ya un par de semanas, que no sabíamos qué iba a ocurrir acá. Vamos a recordarle esto acá. Hasta hace poco lo que teníamos de referencia de Bitcoin era esto. Fíjense, una tendencia alcista, una caída bastante fuerte, había llegado a los 112, cayó hasta los $75.000. Después tuvimos este impulso alcista bastante fuerte que estuvimos viendo, estuvimos analizando bastante, que lo llevó a los 112.200, ¿no? Y después de ahí empezó a retroceder un poco. Y teníamos varias posibilidades desde acá. Vamos a sacar el pincel, acá. Teníamos la posibilidad de que vaya a buscar la parte inferior del canal, más o menos en torno a los $90.000, y después de ahí empiece a subir. Teníamos la posibilidad de que se vaya para arriba o la posibilidad de que se lateralice. Y fíjense que al final lo que ocurrió con Bitcoin es que si bien retrocedió un poco, no retrocedió tanto y ya empezó a subir de vuelta. Sí es interesante el tema del volumen. Fíjense que acá empieza a retroceder bastante, así que estamos en niveles bastante claves para Bitcoin. Vamos a anotarlo acá. Volumen semanal decreciente. Fíjense que desde más o menos las fuertes caídas que estuvieron ocurriendo antes del mínimo de los $75.000, el volumen cayó bastante en Bitcoin, y eso que ya venimos de un volumen bastante bajo. Fíjense que en general desde el mínimo que había hecho allá por 2022, 2023, ya el volumen se fue bastante abajo y últimamente está mucho más abajo todavía. Está bastante bajo el volumen semanal en Bitcoin y obviamente diario también. Hay muy poca gente operando Bitcoin, lo cual obviamente es un dato muy interesante, porque fíjense que a pesar de que hay poco volumen, no hay falta de interés. Bitcoin se mantuvo bastante bien. El retroceso desde el máximo fue de aproximadamente el 12%, que para Bitcoin no es mucho, y ya recuperó de vuelta. Sí es una llamada de atención que Bitcoin suba sin volumen, porque puede ser que la suba no se prolongue mucho tiempo si no empieza a entrar volumen. Pero me parece más positivo que negativo por el hecho de que, a ver, vamos a tirar el perfil de volumen de acá hasta acá, por el hecho de que tenemos a Bitcoin con muy poco volumen, muy poco interés del mercado realmente en Bitcoin en estos precios, e igualmente Bitcoin sigue subiendo. Eso significa que si Bitcoin marca en las próximas semanas un nuevo máximo, ahí sí debería entrar más volumen, y eso le debería dar el pie para que vaya a buscar nuevos máximos más altos todavía. Así que es muy probable que el volumen en Bitcoin empiece a entrar. Por un lado, si busco un nuevo máximo ahora, vamos a sacar este y vamos a marcar con la otra flecha acá. Si Bitcoin va a buscar un nuevo máximo, es muy probable que retroceda un poco hasta los 108, 109, y de ahí vaya a buscar directamente los 128, 130 incluso, con ahí ya un aumento de volumen. Eso es un movimiento bastante probable para Bitcoin. Y si no, el otro es que Bitcoin haga apenas una leve ruptura acá, se vaya para abajo y retroceda hasta los 95, 92 mil dólares, donde ahí siempre empezaría a entrar bastante volumen, porque realmente Bitcoin en esta zona de acá es bastante interesante para los compradores. Así que cualquiera de las dos formas debería entrar bastante volumen comprador en Bitcoin. Las dos son bastante positivas. ¿Por qué? Porque si bien obviamente todos esperamos que Bitcoin suba, lo bueno es que en el caso de que retroceda, no debería retroceder tanto. Que Bitcoin se vaya desde el precio actual hasta los 92 mil dólares sería una caída del 16%, que dentro de todo, dentro de los movimientos de Bitcoin en un mercado alcista, es algo bastante normal. Entonces tenemos un piso bastante cercano. Fíjense que acá el indicador nos está mostrando que hay liquidaciones bastante interesantes en esta zona, así que puede ser que haya muchas órdenes de compra pendientes en esa zona, es muy probable. Y fíjense que acá con el perfil de volumen estamos viendo algo que
me parece bastante interesante también. Tenemos, no, este no. Toda esta zona de acá, entre los más o menos los 53.000 y los 69.000 dólares, que ya quedó bastante atrás, la mayor cantidad de volumen había sido vendedor. Y después desde ahí el volumen empezó a incrementar, más o menos hasta la zona de los 97.000 dólares, donde en general hubo más volumen comprador que vendedor. Si bien está bastante parejo, las zonas donde más volumen hay, el volumen es comprador. Así que eso es positivo porque nos estaría dando un piso bastante fuerte en torno a los 96, un poquito más abajo en los 92 o 94, donde habíamos visto anteriormente. Pero bueno, claramente en esta zona hay una intención de compra genuina en Bitcoin y eso le puede dar un muy buen impulso. Así que tenemos un piso bastante firme que dentro de todo no está tan lejos. Pero bueno, teniendo en cuenta que ahora estamos subiendo, puede ser que Bitcoin vaya entre esta semana y la que viene a buscar un nuevo máximo histórico. Es probable que meta algún retroceso después de eso y sí es muy importante ver cómo se comporta Bitcoin en ese retroceso, porque si retrocede hasta los 108 y ya empieza a rebotar de vuelta y empieza a aumentar considerablemente el volumen comprador, entonces es muy probable que ya vayamos directamente a buscar un nuevo máximo. Ahora, si Bitcoin retrocede hasta los 108 y el volumen sigue estando más o menos como ahora, bueno, sí, puede ser que se lateralice y que se mantenga ahí entre los 100, 105, que retroceda un poquito más, para que una vez que entre volumen comprador, ahí ya empiece a rebotar. Pero bueno, en general la perspectiva de largo plazo es claramente alcista, incluso teniendo ese piso ahí no está tan lejos, así que en el gráfico semanal Bitcoin se ve muy, muy saludable, la verdad. Vamos a borrar todos los dibujos y vamos a pasar ahora al gráfico de 4 horas. A ver cómo está ahí el mercado. Este es el gráfico que más conocemos porque es el que compartimos, el que estamos analizando todos los días en el canal de Telegram. Pero bueno, siempre está bueno pegarle una nueva revisada. Fíjense que acá teníamos una estructura de máximos decrecientes bastante clara. Teníamos el máximo de los 112.000, después más abajo tuvimos este máximo de los 109 y después ya a partir de ahí los 109 se convirtió en una zona muy difícil de romper al alza para Bitcoin. Podríamos tirar un canal, la verdad que no nos sirve de mucho porque está bastante lejos la parte inferior del canal y por lo menos por ahora no estaría siendo interesante. Las zonas más interesantes por ahora son los 105 y los 112, 113 más o menos. Pero sí ocurrió algo muy interesante para Bitcoin. Vamos a poner el patito este de acá, que por ahora no lo estamos usando, que es que haya podido romper al alza la zona de los 109. Esta zona, entre los 108 y los 109 más o menos, estaba realmente siendo una resistencia muy fuerte para Bitcoin, toda esta zona de acá. Podríamos poner más o menos desde este nivel, desde los 109.800 hasta por acá, más o menos 108.300 por ahí. Toda esta zona venía siendo un freno bastante grande para Bitcoin y eventualmente entre ayer y hoy lo pudo romper al alza, lo cual obviamente es positivo. De vuelta, fíjense que el volumen no es gran cosa tampoco, pero bueno, lo importante es que haya podido superar esta zona de oferta bastante fuerte. Ahora puede ser que Bitcoin retroceda para tomar liquidez o lo que sea, pero ya por lo menos no tenemos esa presencia de esa zona de resistencia tan fuerte que estaba entre los 108 y los 109.000 dólares. Que lo haya podido romper al alza es muy positivo. Igualmente ya venía con esa intención. Acá ya intentó una vez quebrar la zona y no pudo, acá intentó de vuelta y no pudo, acá se acercó a testearla, acá la volvió a testear y fíjense que toda esta zona acá, durante toda la semana pasada más que nada, Bitcoin estuvo testeando mucho tiempo la zona de los 108.000, 108.500 dólares y eso obviamente va consumiendo órdenes de venta que hay pendientes en esa zona. Como en una zona de oferta era muy probable que hubiese muchas órdenes de venta. Y con tantos testeos eso se va consumiendo y eventualmente va decreciendo el poder que ejerce frenando el precio. Y eventualmente tuvimos este movimiento acá. A ver, voy a borrar esto. Este movimiento acá que teníamos, un canal lateral bastante largo, tuvimos una falsa ruptura por arriba que no la pudo romper y cuando retrocedió hasta la zona de los 105 más o menos, tomó bastante liquidez en esta zona de acá y eso le dio el impulso como para eventualmente romper el alza toda esa zona de resistencia. Así que realmente es un movimiento muy positivo para Bitcoin y le da pie a que vaya a buscar zonas más arriba. Por ahora, teniendo en cuenta que ya no tenemos esa resistencia fuerte, las zonas más importantes de analizar son estas acá. Vamos a tirar un perfil de volumen, quiero tirar el FIBO, me parece que está bastante lejos. Sí, nos queda bastante lejos, pero bueno, vamos a dejarlo ahí por los dos. Correr un poquito más adelante si lo vemos mejor. Ahí está. Fíjense que acá también la mayor cantidad de volumen fue comprador, excepto en la zona clave, entre los 107.700 y los 106.700, más o menos 600.
que ahí sí fue más volumen vendedor. Fíjense que en general hubo más volumen comprador. Por lo tanto, dentro de toda esta zona de acá, toda esta zona más o menos entre los 105.200 y los 109.500 es una zona donde realmente hay interés comprador de Bitcoin en el corto y mediano plazo, que tampoco es tanto volumen como estamos viendo en el gráfico semanal, que realmente no es tanto, pero es volumen comprador al fin y eso obviamente es positivo. Así que en el caso de que Bitcoin retroceda acá, porque está la posibilidad de que después de esta ruptura retroceda a tomar liquidez, sobre todo porque, como les decía, no hay mucho volumen, es probable que vaya a buscar o esta zona de acá, en los 107, que es donde tenemos el POC de volumen, o, y acá lo voy a marcar con un rectángulo, esta zona de demanda de acá, vamos a escribirle texto arriba, demanda. Esta zona de demanda más o menos entre los 105.000 y 105.800, puede ser un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero más o menos esta zona de acá. En el caso de que Bitcoin no logre romper el alza, no logre continuar al alza en el nivel actual y no se frene en los 107 en el caso de que retroceda, puede ir a buscar la zona de los 105 y de ahí tomar impulso para seguir subiendo. Es posible, tiene sentido, sobre todo porque fíjense que después de la suba esta que tuvo Bitcoin desde los 105, 100 o 200 más o menos, hasta los 110, 500 que llegó hace un rato, hace unas horas, subió un 5% y se empezó a frenar. Y fíjense que empezó a aparecer bastante presión vendedora, lo vemos sobre todo con la mecha de estas velas, así que está la posibilidad de que retroceda hasta esos niveles. Y en el caso de que no retroceda, los próximos objetivos son, primero, este máximo acá ya rompió, así que vamos directamente hasta este máximo acá. Vamos a ponerle primer objetivo. Vamos a sacar un ratito los niveles de liquidación porque ya realmente no son tan fuertes los que quedan. Fíjense que de las extensiones en Fibonacci, teniendo en cuenta esta última suba y justamente este retroceso acá, a ver, quiero ver si está bien marcado. No, esto en realidad, este punto tendría que ir acá, a esa altura. Ahí está. Fíjense que la zona del primer objetivo coincide justamente con el 61,8 de Fibonacci, de las extensiones de Fibonacci de la última suba, en los 11.600, 11.800 más o menos. Así que ahí ese es un objetivo de corto plazo bastante probable y que, digamos, está bastante cerquita dentro de todo. Después tenemos $113.000, $115.000 y más arriba ya directamente los $122.000. Esto es como una estimación nomás, ¿no? Porque son extensiones de Fibonacci, no son niveles previos, porque obviamente ya son máximos que no alcanzó. Pero bueno, los $115.000, los $120.000 son niveles psicológicos bastante claves. Pero bueno, en general eso es lo que tenemos en Bitcoin. De largo plazo sigue bien alcista, sigue muy positivo. En el caso de que retroceda tenemos un piso bastante firme entre los 96 y los $94.000 más o menos. De mediano plazo estamos viendo que ya la zona más fuerte de oferta y la que podía llegar a tirar el precio muy para abajo ya fue eliminada, que era la zona de los $109.000. Así que ahora, en el caso de que retroceda en el corto plazo, tenemos un buen soporte entre los 106 y los $105.000 y ya después hay muchas probabilidades de que, a lo mejor no esta semana, pero sí la semana que viene, de que Bitcoin vaya a buscar nuevos máximos históricos. Estamos bastante cerca. Obviamente acá va a haber mucha volatilidad en esta zona. Ya desde los 111 hasta los 112 va a haber mucho volumen, muchas compras y muchas ventas, así que es un nivel bastante interesante. Pero bueno, hay que ir viendo cómo se va desarrollando entre hoy, mañana y ya directamente la semana que viene, porque el fin de semana no hay mucho volumen. Pero bueno, las probabilidades de que Bitcoin vaya a buscar un nuevo máximo histórico en julio de este año son bastante altas.